Daniel Reyán, como director técnico del Instituto Argentino de Petróleo, y en mi caso, Nino Barone, como integrante del comité de organización de este evento, tenemos el enorme gusto de presentar a 4 distinguidos expositores que representan a 4 de las empresas de mayor significación en lo que hace a la explotación y producción no convencional. Dicho esto, le dejo la palabra al ingeniero Daniel Reyán para que haga las presentaciones del caso. Sí. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Un placer para nosotros cerrar esta tarde con unas presentaciones que seguramente nos van a dejar pensando tanto como la charla anterior. Quiero en este momento presentar a los expositores. Lo voy a hacer en el orden en el que van a estar haciendo sus presentaciones, siendo el primero de ellos Horacio Daniel Marín, de Tecpetrol. Tecpetrol, que es una empresa dedicada a la exploración, producción, transporte y distribución de hidrocarburos, participa e impulsa proyectos energéticos, forma parte del grupo Techin y tiene presencia en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Horacio es el director general de Tecpetrol de E&P y responsable de las operaciones en México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Comenzó en Tecpetrol como joven profesional, especial para José Luis, con el título de ingeniero químico de la Universidad de La Plata. Cuenta con una maestría en Ciencias en Ingeniería del Petróleo de la Universidad de Austin, Texas, y en 2009 participó en el programa ejecutivo de Stanford. A lo largo de su carrera de 30 años en la compañía, ha realizado importantes contribuciones al crecimiento y la expansión internacional de Tecpetrol. Ha ocupado diferentes posiciones, tanto en operaciones como en estrategia, definiendo planes de desarrollo y exploración a largo plazo. Fue el responsable del desarrollo tanto del subsuelo como de la infraestructura del área Fortín de Piedra en Vaca Muerta. Posteriormente tendremos a Rodolfo Freire, de Pan American Energy. Rodolfo es vicepresidente de Gas, Energía y Desarrollo de Negocios en Pan American Energy, compañía privada global de energía líder en Argentina y la región, en la que se desempeña desde febrero de 2015. Rodolfo tiene una vasta experiencia profesional en empresas energéticas nacionales e internacionales, en las cuales lideró los procesos de comercialización de gas natural y energía eléctrica. Previamente a su función en Pan American Energy, durante 8 años, se desempeñó en distintas posiciones dentro de las empresas Gasco en Chile, llegando a ocupar el cargo de gerente de desarrollo corporativo del grupo. Es licenciado en Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella y tiene un posgrado en Finanzas en la misma universidad. Joaquín Locane, de Total Energy, nació en Buenos Aires, cursó sus estudios universitarios en el país y se graduó como ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y máster en Ingeniería en Petróleo en el Instituto Francés de Petróleo en Francia. Se unió a la compañía Total Energies en 1994, ocupando diferentes posiciones en la rama de exploración y producción. Continuó su desarrollo profesional en el exterior. En 2009 ocupó la posición de Drilling and Completion Manager para la filial de Total Energies en Holanda y en 2013 fue designado director de operaciones en la filial de Brunei. Su trayectoria profesional también comprende un paso por YPF en el año 2017, donde se desempeñó como gerente ejecutivo de perforación y workover para YPF Sociedad Anónima. Luego trabajó como consultor para San Antonio y asesoró a Donorem en la preparación de las rondas offshore
al Ministerio de Energía. Posteriormente, en 2018, retomó su carrera en Total Energies para asumir la posición de director técnico para la filial de Azerbaiyán. En el 2020 regresó a la Argentina para desempeñarse como director técnico de operaciones de Total Austral, Sociedad Anónima, donde lidera las actividades para el desarrollo y exploración del shale, tight y convencional en la provincia de Neuquén y convencional offshore en la provincia de Tierra del Fuego. Y por último, lo tendremos a Pablo Giuliano, quien es vicepresidente de Upstream no convencional de YPF desde mayo del 2020. Tiene a cargo todos los proyectos de la compañía en Vaca Muerta. Es ingeniero químico, egresado de la UTN, con un MBA del IAE. Ingresó a YPF en 1998 para desempeñarse como trainee en plantas en Rincón de los Sauces. Luego ocupó el cargo de supervisor e ingeniero de producción en distintos yacimientos de Neuquén y Mendoza. También se desempeñó como gerente de plantas en El Portón, gerente de activo en Cañadón Seco en Santa Cruz y gerente en Mendoza Sur. Fue gerente de negocio no convencional en Neuquén, donde tuvo a cargo el desarrollo de Loma Campana, el primer proyecto de shale oil en el mundo fuera de América del Norte. Antes de ser designado VP de Upstream no convencional en YPF, lideró el desarrollo del yacimiento de shale gas Fortín de Piedra del Grupo Techín en el periodo 2017-2020. Además, tenemos la suerte que desde el año pasado es presidente de nuestra seccional IAPG en Comahue, cosa que está desarrollándolo muy, pero muy bien. Así que bueno, quedamos ya para las presentaciones. Horacio. ¿Con cuál paso? ¿Con cuál? ¿Con este? ¿Y con cuál voy para atrás? ¿Con el rojo? Sí, y este para adelante. Vale. Ok. Trate de acercarse al micrófono. Sí, sí. Déjame que veo de ahí porque... Tengo acá, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La idea que tenemos es de presentarles un estudio que hicimos en Tecpetrol y poner a Vaca Muerta Gas en números. Llamamos desarrollo posible o sueño porque van a ver que estamos buscando lo que sería un máximo de Vaca Muerta Gas, no necesariamente es lo que va a ocurrir. Seguramente la realidad va a estar en el medio de lo que estaremos presentando. ¿Qué hicimos en Tecpetrol? En Tecpetrol yo voy a presentar el resultado de las ventanas de gas. Hicimos un cálculo, tomamos todos los datos existentes públicos y todo nuestro conocimiento, agarramos toda la sísmica, no los voy a aburrir, pero datos de pozo, hicimos los log análisis, miramos todos los horizontes posibles de todas las áreas de Vaca Muerta y hicimos un recálculo de toda la cuenca. Yo hoy lo que voy a presentar es la ventana de gas seco y las de gas y condensado y wet gas. Y si ustedes observan ese mapa, que esto es importante, después lo vamos a ver en la siguiente, en la ventana de gas, que sería la roja, van a ver sobre el oeste, rojo fuerte, esas áreas no están incluidas por falta de datos, están más cercanas de la cordillera y preferimos no extrapolar. Los resultados que obtuvimos para las tres ventanas son estos que estamos presentando ahí. Las reservas, recursos, serían recursos más reservas, está todo calculado junto, nos dan 150 TCF. Si con el promedio areal que obtuvimos la extrapolamos a las áreas no calculadas, fíjense abajo,
nos daría 250 TCF. Ese es el número que todos quisiéramos comparar contra la IA, que era 300 TCF. O sea, nos está dando del orden de magnitud 20% menos. Tener en cuenta que este es un cálculo con muchos más datos que el anterior y seguramente irá cambiando. Ahora, ¿qué queremos ver con esto? Que esto es gigante. De cualquier manera, todos lo sabemos, pero vamos a poner números. Es muy grande para la Argentina. ¿Sí? A Vaca Muerta la ubicamos en números. Bueno, no, ahora lo comento. ¿Qué significa? Volviendo atrás, dijimos, habían 12.000 pozos a perforar, que quedan 12.000 locaciones. Estamos hablando que tendríamos que perforar 1,5 vueltas al mundo, que falta para desarrollar Vaca Muerta. Bueno, ahí había puesto los estadios de gimnasia, pues soy de gimnasia, que son en arena 150 estadios, pero el número que es muy importante es esa cantidad de arena para desarrollar todo Vaca Muerta es equivalente a un edificio de 1 hectárea, adivinen cuántos metros. ¿Quiere alguien jugar? 5.000 metros. Es como 6 Burj Khalifa uno arriba del otro, de 1 hectárea, todo lleno de arena. Y creo que ese es el parámetro que más idea da de lo gigante que es Vaca Muerta. Todos estamos acostumbrados a ver TCF, pero cuando lo ponemos en algo concreto es extremadamente grande. Vamos a ver después en el proyecto de producción, acá me adelanto un poco, que la posibilidad que tiene Vaca Muerta es aproximadamente el 80% de la producción de toda Sudamérica actual. Eso es lo que puede generar Vaca Muerta. Y cada pozo, podríamos decir que es el consumo de 3 días de toda la Argentina. Cada pozo. Nos quedan 12.000, más todos los que ya están perforados. Vamos a pasar a ver, acá decimos sueño, ¿por qué? Porque es un ejercicio de máxima. O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer un pronóstico de producción asumiendo que esta área fuese de un solo, sea propio de una sola compañía, de la cual, y acá viene el sueño, que no hay ninguna restricción ni de infraestructura ni financiera de mercado. Queremos ver qué significa Vaca Muerta y cómo se podría desarrollar y qué números podría dar. Si uno lo pone ahora, esto es una curva de producción donde pueden ver producción en millones de metros cúbicos por día, en tiempo, y esas son las Shell de los Estados Unidos. No tengo un láser para poder verlo, pero la que vamos a tener que mirar es la que sería la curva amarillita tipo huevo, que es Haynesville. ¿Por qué? Porque Haynesville es un shell que es gas, tiene la misma profundidad, tiene la misma sobrepresión, tiene aproximadamente las mismas propiedades que Vaca Muerta. Y vamos a ver después que también tiene aproximadamente las mismas reservas. Fíjense que en un sistema en Estados Unidos, entre todas las compañías, miremos que Haynesville hoy está en 350 millones de metros cúbicos por día. Fíjense en la última, que es muy importante ver, la Vaca Muerta. Vaca Muerta es la rojita de abajo, que nosotros todos estamos muy orgullosos del incremento. Fíjense en lo que es comparado con la Shell de los Estados Unidos y comparadas con las reservas. O sea, parece como que vamos a 1 por hora, ¿no? Sin embargo, en los últimos años hay un incremento impresionante de la producción, pero miremos lo que podríamos llegar a dar. Ahora, cuando ponemos y decimos, hagamos un pronóstico de producción y hagamos de cuenta que lo vamos a desarrollar Vaca Muerta como si fuese un único yacimiento, vuelvo a decir, sin restricciones financieras ni infraestructura, eso es lo que nos da. Nos da 150 TCF, nos da 450 millones de metros cúbicos por día, lo cual es muy impresionante para todos, ¿no? Ahora, ¿es lógico? Bueno, ya hablamos antes. La pregunta, ¿es lógico este nivel de producción para Vaca Muerta? Y si ponemos los recursos a la izquierda del gráfico, van a ver lo que son las reservas, lo producido
más las reservas que tiene cada shale de los Estados Unidos, y a la derecha los recursos. Haynesville, si sumamos 50, con 50 TCF de P1 más producción, está en 350 millones. Si sumamos los recursos, estamos en orden de magnitud de Vaca Muerta. Es decir, que este pronóstico de producción, cuando nosotros lo hicimos, que nos parecía como todo muy grande, cuando vemos 5.000 metros, les juro que yo por lo menos hice 3 veces la cuenta para ver si el edificio tenía 5.000 metros, y lo llamé a un ingeniero que le tengo un montón de confianza, le digo, ¿me lo calculás 2 veces vos que te dé 5.000 metros? Porque es muy impresionante los recursos que da. ¿Qué hicimos a partir de ahí? Entonces decimos, pero con ese número, ¿qué hacemos? Es muy grande. ¿De qué estamos hablando? Entonces lo que hicimos, esto está neteado de convencionales, para simplicidad y para que se vea mejor en la presentación. Entonces dejamos y decimos, bueno, si agarro el consumo de Argentina, meto un crecimiento, creo que pusimos de 3% anual, ¿cuál es el saldo exportable que me queda? Y ahí vemos a la derecha números que los 150 ya lo hablamos varias veces. Hay 2 billones de reserva de petróleo asociado a la ventana de gas. Se necesitan entre 50 para el pico de producción, si uno haría un yacimiento, un desarrollo, 100 rigs. Y para ir manteniendo la producción se necesitan alrededor de los 50 rigs. O sea que se necesitaría esa cantidad de actividad, 12.000 pozos. El consumo, la parte amarillita, da del orden de 60 TCF, no suma 150 porque está el convencional también, y nos queda un saldo exportable de 75 TCF. Ahora, toda esa inversión, como pueden ver, de upstream, son 150 billones de dólares, aproximadamente, teniendo en cuenta lo que cuestan los pozos y teniendo en cuenta infraestructura. Y fíjense, bueno, esto depende de los precios, pero tomamos precios no actuales, estamos hablando que eso puede dar 800 billones de dólares de ingresos. O sea que es gigante Vaca Muerta en gas. Ahora, ¿qué hacemos con lo que decimos saldo exportable? Por supuesto que hay para todos los gustos. Entonces, como es un escenario de máximo que lo llamamos sueño, vuelvo a insistir, y creo que Sureda dijo, jamás va a haber muchos trenes, pero esos recursos, ¿qué podrían generar? Y se podrían realizar a ese nivel de producción 18 trenes de 4 millones de toneladas por año. Esos son alrededor, si hacen la cuenta, un poquito menos de 300 millones de metros cúbicos por día. Y quedarían 4, o sea, nos sobran, con el consumo de Argentina, 4 TCF por año si se desarrolla Vaca Muerta para distintos otros tipos de proyectos, que si los ponemos todos en barco, es un ejercicio, estamos hablando que podríamos exportar más de 1.000 barcos. Y como conclusión, nos llamamos desafío, es un desafío posible porque lo que estamos hablando es algo muy grande y lleva, creo que los cuellos de infraestructura que se hablan acá es la parte más bien compleja, parte del tema financiero. O sea, la calidad de Vaca Muerta, si todos sabemos de clase mundial, cuando decimos clase mundial, si uno compara por una cuestión de tiempo, no lo hicimos, pero si compara los pozos tipos de Vaca Muerta con los distintas shales, realmente yo me animo a decir que técnicamente son mejores, podemos tener mejores acumuladas por pozo, que compensan el extra costo que estamos teniendo y nos hacen, como han visto con distintas presentaciones de muchas compañías que se dedican a hacer benchmark, estamos hoy palo y palo con los resultados de los Estados Unidos. No se puede comparar, por eso no lo comparé con Marcellus, porque estamos hablando de otro nivel de reservas. Marcellus es extremadamente grande. Los recursos son gigantes, o sea, con estos 150 TCF hay mucho más de 50 años, el número puede ser cualquiera y realmente no es tan importante saber cuánto es. Lo que se sabe es que hay para todo. Está claro que con los números que se ven y la poca velocidad que tiene Vaca Muerta,
que hay que acelerar el desarrollo aprovechando que el gas es un combustible de transición. O lo hacemos ahora o no se va a hacer. Y finalmente, bueno, como surgen de los números, la integración, el gas que hay da para distintos proyectos, fertilizantes, exportaciones, hay que ver qué es lo más rentable. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias Horacio y Rodolfo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, a IAPG por esta invitación acá en esta mesa. A Dani por convencerme de que lo reemplace acá. Pero bueno, ¿está la presentación? Sí. Nada, yo creo que Horacio hizo me sacó parte de la presentación en términos de presentar lo que era Vaca Muerta. La realidad es que a mí siempre me gusta empezar con este slide, con esta lámina, un poco para mostrar qué es Vaca Muerta y el tamaño que tiene, pero yo la verdad que con el trabajo que hizo recién Horacio queda poco por decir, simplemente ratificar que contamos con un recurso fantástico y gigantesco. Los números que tenemos nosotros usamos los de la EIA, con lo cual usamos más de 300 TCF de recursos en gas y 16.000 millones de barriles de petróleo. Y básicamente el área, ¿no? El área que esto contiene, que son cerca de 30.000 kilómetros cuadrados, bastante balanceado en lo que es gas y petróleo, 60% gas y petróleo y 40% gas. Y acá básicamente decir que, bueno, esto recién empieza, porque tenemos 1.500 pozos perforados, o alrededor de ese número, hasta ahora. Parece mucho, pero no lo es para el potencial que tiene Vaca Muerta, con lo cual acá el mensaje es: tenemos un recurso gigantesco y lo tenemos, o recién hemos empezado a desarrollarlo. Cuando miramos eso o seguimos el análisis, acá vemos lo que ha sido la evolución de los últimos 10 años de la producción de petróleo y de gas. Arriba el verde es petróleo. Vemos cómo ha venido evolucionando el convencional en verde oscuro y el no convencional en verde claro. Y ya tenemos, esto es Argentina, no es Neuquén. Ya tenemos que en Argentina, en petróleo, estamos en cerca de 570.000 barriles de petróleo por día, de lo cual el no convencional hoy ya es prácticamente el 35-36%. Si eso vamos a Vaca Muerta, obviamente prácticamente o gran cantidad del petróleo de Vaca Muerta es no convencional. En gas, de los 130 millones de metros cúbicos que hoy estamos produciendo aproximadamente, a nivel país ya la mitad es no convencional. Ahí tenemos algo de tight también, con lo cual podemos distribuir el convencional, el no convencional en shale 65% y en tight 35%. Lo vemos en el gráfico de abajo. Vemos cómo ha venido evolucionando el convencional con su declino y cómo con los distintos programas que ha ido poniendo el gobierno desde el 2013 con el Plan Gas, que desarrolló prácticamente o fomentó sobre todo el desarrollo del tight, que es el color rosa. Más tarde, en el 2018, con la resolución 46, vemos cómo el naranja, que es el shale, va tomando una participación relevante, que después por distintas razones se cae hacia fines del 2020, incluyendo el COVID, y vuelve a retomar una tendencia alcista a partir del 2021 con el programa, con el Plan Gas 4. Entonces vemos ahí cómo ya el shale empieza a tomar una participación relevante. Esto es una excelente noticia, pero también acá tenemos una muy mala noticia, que es que si no hacemos nada en términos de infraestructura, vamos a poder ver este gráfico en esos niveles durante los próximos años. Por eso, para nosotros es fundamental que se desarrolle la infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura, generalmente nosotros tendemos a pensar en lo que es transporte troncal. Esto también aplica a petróleo, ¿no? Pero me quiero concentrar en gas. La infraestructura la tenemos que desarrollar para primero llegar a la cabecera de los gasoductos. Nosotros, sobre todo en nuestro yacimiento, que es Aguada Pichán Oeste, tenemos mucho trabajo por hacer en infraestructura para poner caños, baterías, plantas de tratamiento, para poder llevar ese gas a la cabecera de gasoducto. Ahora, una vez ahí, tenemos
Y creo que el gobierno ha hecho un buen trabajo en este sentido ahora, finalmente, en lanzar el gasoducto o un primer tramo del gasoducto que podemos discutir si va a llegar al invierno del año que viene, pero me parece que el objetivo está claro. Y el objetivo es, creo que es necesario y urgente. Es necesario y urgente poder tener mayor capacidad de evacuación para sustituir o ir sustituyendo de a poco importaciones de GNL. Este año estamos viendo con la crisis que hay en Europa o la guerra, digamos, de Rusia-Ucrania, precios, alguien lo mencionó en la charla anterior, no sé si José Luis, cerca de $70 por millón de BTU, que llegó semanas atrás el GNL. Ahora Argentina está saliendo a comprar GNL para el abastecimiento de este invierno. Todavía no sabemos a qué precios va a comprar, pero uno si mira los futuros están sobre los $35 por millón de BTU. Por lo tanto, tenemos que trabajar en lo que es el reemplazo de la importación de GNL, tenemos que trabajar en lo que es la sustitución de combustibles líquidos, tenemos que trabajar en lo que es la sustitución de la importación del gas de Bolivia. Y esto no es por un tema de precio, es por un tema de seguridad de suministro. O sea, si no hacemos nada, en unos años más con el declino que viene mostrando la producción de Bolivia, las centrales térmicas del norte de Argentina se van a quedar sin gas y no hay logística que pueda soportar el abastecimiento de combustibles líquidos a esas centrales. Con lo cual, de vuelta, lo que dije hace un rato, que esto es una necesidad. Y además, obviamente, fomentar exportaciones o seguir fomentando las exportaciones regionales que venimos, que se han venido, digamos, desarrollando en los últimos años a través de los distintos programas. Esta primera etapa que el gobierno está desarrollando de 11 millones de metros cúbicos es importante, pero no necesariamente reemplaza todo esto. Yo creo que es el primer paso de una serie de etapas que hay que seguir dando rápidamente, con lo cual, si uno creyera que el año que viene podemos tener este gasoducto, bueno, ya hay que pensar en lo que es la compresión para que esa capacidad se duplique al año siguiente. Volviendo a lo que es recursos, siempre nos gusta mostrar este gráfico porque un poco con lo que mostraba Horacio creo que grafica de alguna otra manera lo que tenemos, ¿no? Nosotros acá lo que tenemos es en la columna de los 324 DCF, es el recurso que hay, la potencialidad de la oferta de gas natural. Y en las barras celeste y rosa son la potencial demanda. Acá lo que hacemos generalmente nosotros es el ejercicio de, bueno, ¿cuánto es el consumo argentino con un grado de crecimiento anual del 3,5% por los próximos 20 años? Y más o menos podremos discutir número más, número menos, pero da 52 TCF, la acumulación de todo ese gas. Eso significa que es una sexta parte de los recursos que hay en Vaca Muerta. Y si soñamos un poco más y creemos que hay un proyecto de GNL que se puede montar sobre la demanda local, y me olvidé mencionar también exportaciones regionales, y soñamos en grande, soñamos con, pensemos, 3 trenes de liquefacción de 5 millones de toneladas cada uno, que son cerca de 60 y algo de millones de metros cúbicos de gas por día, tenemos 27 TCF. Con lo cual, lo que quiero mostrar es que aún soñando en grande, nos consumimos solamente el 25% de los recursos que tenemos. Por eso yo creo que la invitación es soñar en grande y tratar de pensar en algún esquema de un proyecto de GNL. Esto simplemente, digamos, es simplemente poner en un plano lo que podría ser un desarrollo que requiere no solamente, como se mencionó antes, los trenes de liquefacción, requiere muelle, requiere instalación de generación eléctrica, requiere plantas de tratamiento y de fraccionamiento, tanques de almacenaje. Y acá simplemente está puesto 2 opciones. Esto hay que trabajarlo y estudiarlo. Yo creo que es parte de lo que se decía o dijo José Luis. Acá hay que trabajar no solamente una empresa, esto es el trabajo de varias empresas para poder llevar algo de este estilo a cabo. Creo que el mundo nos presenta una nueva oportunidad. Hace no mucho, un año atrás, uno decía, bueno, la puerta de la exportación del GNL se nos está cerrando. Y creo que con lo que ha ocurrido en los últimos meses, uno podría decir, bueno, la puerta hoy está totalmente abierta. Es cuestión de que nosotros, si la queremos aprovechar o no. Cuando vemos proyecciones de oferta y demanda de GNL, vemos que después del 2025 empieza, o 2027 quizás, empieza a haber un gap
entre demanda y oferta bastante importante. Si ustedes se fijan, en el 2040 ese gap es de 210 millones de toneladas de GNL por año. Cuando yo los invité a soñar hace un ratito, les hablé de 15. Entonces, acá la pregunta es, ¿queremos como Argentina ser parte del llenado de esa área que está vacía hoy? Por último, y para terminar, nada, y como conclusión, creo que Argentina cuenta con recursos no convencionales que superan ampliamente la demanda doméstica, regional e incluso de exportaciones de GNL futuras. Creo que tenemos que buscar proyectos intensivos en gas natural localmente y de exportación. Creo que hay un círculo virtuoso, si uno lo puede armar a eso, porque una cosa va a llevar a la otra y va a generar competitividad y va a generar que la industria se quiera posicionar en Argentina para ser consumidor de ese gas argentino. Creo que en los últimos años hemos demostrado como industria que hemos sido capaces de ir progresando en el desarrollo, siendo cada vez más productivos, más eficientes, más competitivos. Horacio lo comentó eso. Y lo que dije hace un ratito, ¿no? El mundo nos abre nuevamente la puerta que se estaba cerrando. Entonces, aprovechémosla. El gas, en este contexto de transición energética, al gas le habían puesto, o al petróleo también, ¿no? Pero al gas le habían puesto, si bien como combustible de transición, alguna fecha de vencimiento. Yo creo que hoy esa fecha de vencimiento o no existe o se corrió mucho más allá. Por lo tanto, nada, me quedaría con que la industria tiene el deber de ser protagonista en el desarrollo de esta transición y en el desarrollo del gas natural, así que los invito a que seamos protagonistas del desarrollo del gas natural. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Joaquín. Bueno, gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha con este? Bueno, muchas gracias, Nino, Daniel. Muchas gracias a todos por este espacio. Vamos a hablar de cómo mejoramos la eficiencia de las fracturas con el uso de fibra óptica en el monitoreo de la estimulación de pozos. Esta fue una idea de Horacio, me pidió que compartiera esta experiencia que realizamos en Total Austral hace unos años. Yo, sin ser un especialista en la materia, espero poder compartir todos los aprendizajes que tuvimos. Juan Carlos, no sé si estás. Bien. Estás muy lejos. Si hay una pregunta difícil, va a ser para vos. Juan Carlos me ayudó a preparar esto, es nuestro especialista de fracturas. Fracturas, cuando hablamos del no convencional, está en el corazón del no convencional, ¿no? Porque nosotros en el no convencional, de alguna manera, tenemos que crear el reservorio. Entonces, si podemos optimizar el proceso de fractura, estamos optimizando los recursos que podemos extraer de cada pozo. Entonces, aquí empieza, les estoy mostrando los objetivos. Estos eran los objetivos cuando se planteó hacer este SWAM, que es un Scientific Well Advanced Monitoring, con diferentes tecnologías, una de las cuales fue la utilización de fibra óptica. Yo me voy a concentrar en los objetivos de la fibra óptica, que eran básicamente dos objetivos primarios. Uno era el de evaluar la eficacia de los diferentes diseños de fractura que estábamos testeando en Total Austral, y también evaluar la efectividad de los tapones que se utilizan para aislar durante el proceso de fracturación una etapa de la otra. Tuvimos también un objetivo secundario que era evaluar la productividad en el tiempo. Entonces, teníamos dos pozos, el 411H y el 412, uno que va para el sur y otro que va para el norte. A ver si vuelvo atrás, acá lo vemos mejor. Ahí lo vemos mejor. La fibra óptica la instalamos en el que está yendo para el norte, en el 411. Y la fibra óptica es una fibra óptica que es permanente, queda instalada permanente en el pozo. Estábamos haciendo pozos de 2.000 metros. Para este test elegimos un largo de 1.450 metros. El casing de producción es 4,5. El cable de fibra óptica se asegura como una control line. Ahí vemos algunas fotos
La segunda, empezando de abajo, son los clamps con las que aseguramos la fibra óptica que va por afuera del caño. Y después, cuando llega a la cabeza del pozo, se conecta con una conexión normal de control line. Ahí abajo vemos el dibujito de la fibra óptica. Lo que conduce es lo del medio y lo que tiene al lado son dos refuerzos. Y bueno, el diseño de la fractura, en el 2018, esto lo hicimos en el 2018, el pozo se perforó en septiembre, la estimulación en octubre, noviembre, y se puso en producción en diciembre del 2018. En aquel entonces los diseños que estábamos haciendo eran cada 100 metros poníamos, bueno, el propant era una carga de 1.600 pounds per feet y 32 barriles por pies de agua. Y lo que queríamos hacer era utilizar el mismo diseño, pero ir cambiando el diseño del clúster. El clúster es donde se colocan los punzados. Entonces, como ustedes ven ahí, teníamos 4 diseños distintos. El primero era lo que habíamos usado en la etapa piloto, que eran 3 clústeres con 12 orificios cada uno, un total de 36 orificios. El segundo eran 4 clústeres, el tercero 5, el cuarto 6. En definitiva, lo que estábamos buscando era ver cómo, en función del aumento de la cantidad de clústeres, podíamos ver si eso tenía algún impacto en la eficiencia de la fractura. Entonces, nuestro plan inicial era el que ven arriba. Teníamos pensado hacer en negro un diseño, una fractura con 3 clústeres, después en azul ir aumentándolo a medida que íbamos progresando en la fractura hasta llegar a los 6, y después en función del análisis que íbamos a ir haciendo, íbamos a ir viendo cuál era el diseño óptimo. Nosotros empezamos la operación y cuando en el transcurso de la operación fuimos viendo algunos imprevistos, dentro de los cuales estaba que los tapones no estaban siendo muy eficaces. Aquí en este dibujito vemos, básicamente, tenemos 2 sensores en la fibra óptica. Uno que ve la temperatura y el otro que ve el ruido, la acústica. Un sensor acústico y un sensor de temperatura. Básicamente, cuando inyectamos fluido, el fluido que está en superficie es frío, el reservorio está caliente. Si nosotros vemos que se enfría, es porque el fluido está pasando los orificios. Lo que vemos aquí, y acá voy a tratar de ayudarlos, este es el sensor acústico y este es el sensor de temperatura. En el sensor de temperatura, si vemos todo azul, quiere decir que el fluido penetró, y si lo vemos en colores amarillo o rojo, quiere decir que el sensor está captando temperaturas más elevadas, o sea, la temperatura del reservorio. Ahí claramente lo que vimos en las primeras fracturas era que los tapones que estábamos usando, que son estos de aquí, en un tapón que está a esta altura, deberíamos ver todo esto amarillo o colorado. Bueno, lo estábamos viendo azul, quería decir que el fluido estaba traspasando el tapón. Así que ahí tuvimos que cambiar el programa. Movilizamos tapones de distinto diseño y esperando que llegaran los tapones seguimos jugando con la cantidad de orificios. Cuando recibimos los tapones de distinto diseño, por suerte encontramos uno que funcionaba bien y seguimos nuestra experiencia. Bueno, los resultados, aquí de manera muy simple, pudimos observar que el 100% de los clústeres tomaban fluido, tomaban propant. También, cuando uno habla de la eficiencia de la fractura, lo que está tratando es que cada orificio tome la misma cantidad de fluido y de propant. Y aquí lo que vemos, esto es el sensor acústico, esto es una línea de tiempo. Y aquí lo que vemos es que en cada etapa, o en cada clúster, esto es lo que está mostrando el ruido a través del tiempo. Entonces, si nosotros estamos bombeando desde arriba, lo que tendríamos que ver es que todos los clústeres captan el mismo nivel de ruido al mismo tiempo. Aquí lo que vemos es que hay uno que no está recibiendo arena, en el cual no hay suficiente ruido. Y en definitiva, el análisis que se hace es cuánto propano entró por cada uno de los clústeres en función de ese ruido que se midió.
Ahí lo que vemos es una fractura que funcionó medianamente bien, donde vemos una cierta homogeneidad. Idealmente tendríamos que tener todo al mismo nivel. Abajo lo que vemos es el sensor de temperatura de toda la carrera. Aquí vemos, supuestamente tendríamos que tener de acá para abajo todo del mismo color, que es el caso de estas etapas donde tuvimos los tapones que funcionaron bien. Y estos son los tapones que no hacían sello. Así que bueno, eso básicamente fueron los aprendizajes principales que tuvimos. Gracias a esta experiencia y el posterior análisis pudimos empezar a optimizar los diseños de fractura, aumentando la cantidad de clústeres, disminuyendo la cantidad de orificios, sabiendo que eso no tenía impacto en la eficacia de la fractura. También optimizamos el diseño de los tapones. Y bueno, como próximo paso, estamos en este año intentando bajar una cámara para también, de esta manera, poder identificar también algunos de los problemas que estamos teniendo en la industria, que es el colapso de casing, y también analizar en función del tamaño del orificio. Lo que ustedes están viendo ahí son algunas fotos de una experiencia ya realizada por otro operador con esta herramienta, donde en función del orificio del punzado se puede detectar cuánto propano pasó y en función de eso analizar cómo se distribuyó la carga de la fractura. Eso era todo lo que tenía para compartir. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes a todos, a todas. Veo que tenemos también un excelente desafío por la diversidad, mirando esta audiencia. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas por la invitación y por permitirme venir a exponer con ustedes. Me la hicieron fácil, por algún lado, porque ya hablaron de un montón de cosas, con lo cual me da pie para que mi introducción sea mucho más corta. Y por otro lado me la pusieron un poquito difícil porque creo que me quedaron 3 slides de todo lo que tenía listo. Pero estaba pensando en cuál es la visión exportadora que tenemos para Vaca Muerta. Y acá creo que tenemos 2 grandes negocios, o muy buenos negocios entre manos. Como mencionaron, el negocio tal vez de más largo plazo, y creo que Roldo lo mencionó muy bien. Hace un año atrás veíamos que esa ventana para empezar a desarrollar el GNL en Argentina estaba más cercana. Hoy pareciera que la vemos un poquito más lejos, pero de todas maneras son decisiones que tenemos que tomar muy rápido. Con lo cual no voy a hablar mucho de GNL, pero sí me interesa enfocarme en la parte de petróleo, en la exportación de petróleo, porque ahí tenemos una gran oportunidad de corto plazo que de alguna manera nos puede permitir financiar el negocio de la transición energética, que es poder poner en full desarrollo Vaca Muerta y realmente pensar en una Vaca Muerta exportadora de GNL. Esta es la que voy a pasar rápido porque ya todos lo dijeron. Y acá un poco en uno de estos datos vi las 2 presentaciones que tenían números. Cuánta incertidumbre tenemos todavía sobre lo que no conocemos. La verdad que tenemos muy poco desarrollado de Vaca Muerta. Hablábamos de 150 TCF, hablaba Horacio, 16 billion de barriles, estuvo comentando Rolando. La verdad que hay consultores que lo ponen en 75, en 20, en menos de 100 o entre 100 y 150, otros 350. Lo que no podemos negar es que es muy grande. Es muy grande y además tenemos
el conocimiento que hemos adquirido en estos 10 años de desarrollo de vaca muerta, de que empezamos los primeros desarrollos de vaca muerta, y hoy sabemos cómo hacerlo. Somos muy competitivos con quien nos podemos comparar, que es el shale americano. El otro punto no menor importante en esta etapa de transición es que es un producto que tiene una baja huella de carbono. Nosotros tenemos gas para abastecer al mundo en el futuro, pero nuestro petróleo también es un petróleo de baja huella de carbono. ¿Y dónde estamos hoy? Porque creo que acá lo importante, más allá de lo que tenemos, hay un montón de países que también tienen. ¿Y cómo comparamos con ellos? Porque al final del día nuestro producto compite con nuestro petróleo, nuestro gas compite con el gas que pueden poner otros proveedores a nivel mundial. Y lo que podemos comparar es Permian, que es de alguna manera el que siempre elegimos para comparar nuestros campos de petróleo. Y hoy, ¿cómo estamos en términos de eficiencia? Y cuando me refiero a eficiencia, me refiero a costos. Esta es una comparación entre un promedio de algunos operadores de Permian, los más conocidos. En punto amarillo es el mejor de todos. Y la barra azul es YPF, pero es YPF y sus partners. Y la verdad que YPF es socio de prácticamente todos los operadores que estamos sobre vaca muerta. Con lo cual, ese número de YPF es, de alguna manera, un número bastante cercano al promedio de vaca muerta. Como vemos, tenemos costos de perforación muy altos comparado con Permian. Estamos prácticamente al doble. Si bien estamos al doble, en este corto periodo de tiempo, del 2016 a hoy, bajamos 35% los costos de perforación en términos de dólares cada 100 pies, en términos de eficiencia de costo métrica. En terminación nos fue bastante mejor. Estamos 46, 50% por encima en costos, pero mejoramos un 55%. Y esto, cuando uno lo ve, parece, bueno, estamos todavía un poco lejos en términos de costos. Y acá viene un poco la buena noticia. La producción de nuestros pozos compite muy bien con Permian y es incluso mejor. Es un 30% mejor que el promedio de los pozos de Permian. Y es aún mejor, nuestro promedio es aún mejor que el mejor operador de Permian. Y eso nos permite, pese a tener costos más altos, estar bastante más cerca en el costo de desarrollo. Estamos en costos de desarrollo de alrededor de $8.50, 8, un poquito más en algunos bloques, depende de la madurez del bloque, y eso no está tan lejos de Permian. Entonces, hasta acá llegamos con lo que hicimos. Obviamente nuestro foco es que nuestro costo de desarrollo sea comparable al costo de Permian. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Claramente podemos, y ayer creo que se habló en un par de ponencias, podemos incrementar la oferta de petróleo rápidamente y podemos aspirar a construir de la base de vaca muerta una plataforma de exportación de petróleo sustentable en los próximos 4 o 5 años y producir de los 600.000 barriles que producimos hoy, acá está sumado el convencional, por supuesto, podemos llegar a 1 millón de barriles, 1.100.000 barriles. No es una locura. En términos de gas, por los próximos años tenemos el desafío de abastecer de gas a Argentina, de limitar las importaciones de GNL y para eso está la ampliación de la infraestructura de gas que pretendemos llenar. Y eso nos va a dar un excedente para poder exportar a países vecinos que tienen una matriz energética bastante más centrada en otros combustibles que no es el gas natural. Combustibles además con una huella de carbono bastante importante. El habilitador clave para poder desarrollar vaca muerta, tanto en petróleo como en gas, es la expansión del sistema de transporte, es la infraestructura. Necesitamos en este corto periodo de tiempo poder duplicar el oleoducto existente, la capacidad del oleoducto existente y poderlo poner en funcionamiento junto con la terminal marítima. Necesitamos un nuevo oleoducto que nos permita aprovechar el oleoducto que ya tenemos de exportación a Chile y poder abastecer con petróleo de shale a ese oleoducto de exportación que hoy está, como saben, sin uso. Y tenemos que construir un nuevo oleoducto a la costa con una nueva terminal portuaria.
Eso es lo que nos va a permitir llegar a exportar ese excedente de petróleo, que ya no es un excedente que me sobra un poco y exporto. Hoy, de hecho, estamos exportando alrededor de, o pensamos exportar alrededor de 100.000, 129.000 barriles. Esto estoy hablando de toda la industria, ¿no? En términos de gas, como dije, el nuevo gasoducto troncal es clave. Necesitamos tener seguridad de suministro, creo que Rolo lo dijo muy claramente, y para eso necesitamos el gas de Vaca Muerta. No vamos a poder hacerlo, aunque pudiésemos, importando barcos. Y después, por supuesto, todas las obras complementarias y las obras de tratamiento de gas, que sabemos que el gas de Vaca Muerta es un gas complejo de tratar. Entonces, ¿qué desafíos tenemos para poder hacer esto en estos 5 años? Partimos de 600.000 barriles, llegamos a 1.100.000 barriles, estoy hablando de toda la industria, apalancado, por supuesto, en Vaca Muerta, pero manteniendo nuestra base y conteniendo el declino del convencional. Tenemos que apuntar como industria a bajar los costos, a ser más eficientes y a llegar a un valor de costo de desarrollo que sea competitivo a nivel mundial. No estamos tan lejos, estamos 25% por encima de lo que hoy está Permian. Esos $6 por barril tienen que ser nuestro norte. Y no estoy hablando del año que viene, probablemente nos lleve algunos años. Tenemos que tener la capacidad organizacional para poder invertir, esto es un promedio, alrededor de 9-10 billones por año. Si no somos capaces como industria, y cuando hablo de industria no hablo de las operadoras, hablo de toda la industria, de todo el entramado de industrias, aguas abajo y aguas arriba de los operadores, si no somos capaces de poder volcar en actividad estos 9 billones por año, no vamos a ser capaces de crecer. Eso significa multiplicar la actividad solo en petróleo por 3. Por supuesto, la expansión del sistema de transporte. Tenemos que llegar a poder transportar desde Vaca Muerta a 1 millón de barriles. Yo mostré ahí 1.100.000 barriles o 1.067.000 barriles en el año 2026, pero esa curva de crecimiento tiene que seguir. Y, por supuesto, la expansión del sistema de transporte de gas para poder reemplazar la importación de gas licuado que tenemos hoy. Y todo esto, además, tenemos la oportunidad de hacerlo con un impacto en la huella de carbono, poniendo una oferta de energía, tanto de petróleo como de gas, de muy baja huella de carbono. Nuestro petróleo en Vaca Muerta está por debajo de los 20 kilos por BOE producido. Y eso es por lo menos que la mitad del petróleo convencional que hoy estamos produciendo. ¿Cómo encaramos estos desafíos? Sin lugar a dudas, tenemos que mejorar la eficiencia de nuestros costos en toda la cadena. Solo de esa manera vamos a poder aspirar a exportar petróleo, pero también necesitamos que el gas sea competitivo. Porque si tenemos un gas que nos cuesta ponerlo en boca de pozo $2, más medio dólar de transporte, vamos a llegar a una unidad de licuefacción con $2,50. Y ahí no vamos a ser competitivos con el mundo. Creo que tenemos que empezar, así como apareció el concepto de no convencional y la verdad que empezamos a hacer cosas que hace 20 años atrás ni siquiera hubiéramos soñado que podían pasar, tenemos que empezar a pensar en modelos operativos y de relacionamiento entre las compañías operadoras y entre las compañías y las compañías que nos ayudan a hacer esto, entre las compañías de servicios, entre el entramado PYME, modelos de relacionamiento que sean más eficientes en términos de costos. Nada de esto vamos a poder hacer si no podemos desarrollar capacidades en la industria que hoy son limitadas. Si necesitamos subir equipos, necesitamos los equipos, pero también necesitamos la gente para operar esos equipos. Necesitamos desarrollar en toda la industria esas capacidades para poder hacer realidad esto. Y esto no se puede hacer si no podemos desarrollar toda la cadena de valor. Y cuando hablo de la cadena de valor me refiero a las pymes, me refiero a las empresas medianas, me refiero al contenido local, me refiero a poder desarrollar en Argentina, probablemente no todo, pero sí mucho de lo que vamos a necesitar y consumir. Y por último, nada de esto vamos a poder hacer si no trabajamos en conjunto todos los actores claves
que formamos parte de la industria. Nosotros, los operadores, los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, las comunidades, los sindicatos, la pequeña y mediana empresa. Si nos va bien, nos va a ir bien a todos, y si no, no vamos a poder hacer demasiado con lo que tenemos. Tenemos mucho para hacer, tenemos la oportunidad de aprovechar este recurso y transformarlo realmente en algo que es muy potente para Argentina, y no lo vamos a poder hacer si no tenemos ese alineamiento. Ahora, todo esto que dije, por ahí suena muy lindo y lo hemos dicho ya un montón de veces, y a mí me gustaría exponerlo en dos números. ¿Cómo luce solamente con la exportación de petróleo? Y ahí puse una estimación de cómo luciría en los próximos años la balanza comercial en Argentina con la importación y la exportación. Y esa sería la curva de exportaciones de petróleo que podríamos lograr si nosotros llegamos a producir 1.100.000 barriles para el año 2026. Asumiendo que podemos reemplazar el gas licuado que estamos importando con el gasoducto nuevo, o sea, poniendo 40 millones más de capacidad. La verdad que luce muy interesante. Son 12 billones en el 2026. Y ese es el punto de salida, solamente incrementando la exportación de petróleo. Acá estamos usando, sabemos que de la volatilidad del precio del crudo estamos usando los futuros de petróleo que teníamos hace un tiempo. La verdad que el valor absoluto al final del día termina siendo anecdótico. Será un poco más alto, será un poco más bajo, pero esa es la oportunidad. Si nosotros mantenemos el nivel de producción de petróleo sin crecer de la manera que lo estamos proponiendo, vamos a tener que importar. En concepto de energía, y acá está metido todo, excepto la energía eléctrica está metida dentro de esta curva, está calculado todo lo que son importaciones de combustibles, exportaciones de productos que estamos haciendo, la importación de GNL, por supuesto. Vamos a tener un déficit de balanza de 6 billones por año, de aquí a la eternidad. Entonces, como dijimos hace un rato, necesitamos tomar la decisión del gas, sí. Esto necesitamos empezar a hacerlo ahora, porque el timing para empezar a desarrollar esto es ahora. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Buenísimas las presentaciones, les agradecemos mucho. Y la verdad que venimos muy bien de tiempos, con lo cual ahora con Nino vamos a pasar a los tiempos de preguntas, así que van a poder hacerlas desde sus lugares ahí. Pero déjenme primero no solamente volver a agradecer a los cuatro, sino que creo que entre todo lo que hemos escuchado en el día de ayer, más todas las presentaciones que hemos visto hoy, la verdad que en este contexto mundial, tener el recurso que tenemos en la Argentina, que es Vaca Muerta, la verdad que es una bendición. Aprovechémoslo. Así que, bueno, estamos para las preguntas entonces. Luis Ochoa, una pregunta para Freire. Nosotros somos gente de costumbres, entonces cuando hablamos de los líquidos... ¿Cómo? No se entiende. No se escuchó. ¿No anda? Ah, acá. Bueno, buenas tardes. Luis Ochoa, una pregunta para Freire. Nosotros somos gente de costumbres, cuando hablamos de líquidos de la cuenca neuquina, sea petróleo, líquido del gas natural o gas licuado de petróleo, pensamos que salen por el puerto de Bahía Blanca. Para el gas natural licuado, en general, también se pensaba lo mismo, pero en la filmina de Freire vi algo muy interesante. Están considerando la salida por el puerto de San Antonio, con un gasoducto más corto. Y quisiera preguntarle cómo ven al puerto de San Antonio, que en las condiciones para operar con buques de 150.000 metros cúbicos de GNL. Sí, nosotros estudiamos el tema hace unos años y yo lo mostré simplemente para ponerlo como opciones. Obviamente no es que hay una decisión tomada por a dónde poner un proyecto de evacuación de LNG, pero me parece que por lo menos de los estudios que hicimos nosotros inicialmente, las opciones eran Bahía,
que presenta obviamente más infraestructura, pero más saturación por un lado, y quizás el desafío de San Antonio es, por lo menos lo que habíamos visto en su momento, Calado no era un problema, el problema es que estás más lejos de todo, ¿no? Con lo cual todos los servicios asociados que necesitas para poder tener un puerto de ese calibre funcionando, ese era como el gran desafío. Desde el punto de vista más de condiciones de puerto y eso, no sé, no puedo contestar, porque no conozco. Si bien se han hecho reducciones importantes en los costos de perforación y terminación, lo que es muy bueno, en la comparación que hicieron con Permian, ¿cuáles son los ítems donde todavía en Argentina estamos muy diferenciados? ¿Está abierto el micrófono? Sí. Sí. Gracias por la pregunta. Muy interesante lo que mencionás. En principio creo que todavía tenemos un desafío técnico que tenemos que superar. Permian no es igual que Vaca Muerta, es más complejo, tiene más temperatura, más presión, roca más dura. Sin embargo, hoy estamos empezando a ver, no promedios, pero sí récords de perforación, que son, en términos de días, que son muy comparables. Creo que la manera de bajar esos costos es, como te comentaba, empezar a pensar en modelos de trabajo distintos. Nosotros venimos trabajando sistemáticamente, y la mayor parte de la industria, comprando o pagando por esfuerzo, pagando un cementador, un equipo de perforación, un equipo de fractura. Creo que tenemos que empezar a pensar en comprar resultado, en comprar pozo. Y ese es un modelo y que probablemente no sea el único, pero tenemos que empezar a pensar en los modelos del futuro. Hoy somos competitivos con 8.6 dólares por BOE, por supuesto que somos competitivos. Si se fijan, en Estados Unidos continuó bajando los costos. ¿Vamos a alcanzar el costo de Estados Unidos? Y probablemente no, porque estructuralmente tienen un tamaño y el shale americano tiene algo que nosotros tenemos que empezar a aprovechar, y por eso esto de crecer. Y es el factor escala. El factor escala es el habilitador que nos va a permitir empezar a encontrar la manera de bajar los costos. Para sintetizar, creo que todavía hay lugar para técnicamente mejorar. Después podrá haber un salto de tecnología, que son esos saltos discretos que te llevan a otro lugar. Creo que no estamos lejos respecto de la técnica. Y, por supuesto, la productividad de Vaca Muerta te ayuda a compensar eso que hoy no tenemos como industria petrolera. Hola, buenas tardes. Marcelo Irusta, mi nombre. Una pregunta relacionada al gráfico que mostró Horacio Marina al principio. Es muy interesante. Me pareció muy interesante ver la tasa de crecimiento que tuvieron varios de los shale de Estados Unidos, que son muy agresivos. Cuando comparamos con la tasa de crecimiento inicial de Vaca Muerta, ha sido mucho más suave, o por escuela o por distintos factores que quizás conozcan mejor que yo. La pregunta es que en ese caso ideal que vimos, estaríamos alcanzando una tasa de crecimiento similar a la de estos shale de Estados Unidos. O sea, mi pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de una tasa de crecimiento agresiva solamente con el tema de transporte y despacho? ¿Vamos a poder llegar a un valor cercano o estamos más bien lejos y va a tardar más años que ese caso ideal que fue tan interesante que mostraste, de Horacio? Sí, si recordás el gráfico, yo comenté que son 100 rigs para hacer esa tasa de crecimiento. ¿Se escucha? Sí. ¿No? Dice que no se escuchan. Me dicen que no. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Sí. Muy despacio te escucho, Horacio. ¿Ahí me escuchás mejor? Ok. La tasa de crecimiento son 100 rigs que nosotros hicimos y después comparamos porque dijimos, cuando lo haces en forma irrestricta, decís, bueno, ¿cómo lo haría? Y te da 5 años el pico. Es mucho más lento que lo que hicimos en Fortín, ¿no? 5 años y después miramos contra Estados Unidos y justamente entras a los órdenes de magnitud, porque fíjate que la tasa de Estados Unidos es
del tipo que mostrábamos nosotros son de los cientos de rigs. O sea que estamos lejos. Estamos en 8 rigs, 10 rigs de gas, ¿no? O sea, estamos lejos. Y si vos te recordás la curva que decía de Vaca Muerta, la roja iba a 1 por hora comparado con las shale americanas. Entonces, es orden de magnitud que tenés que cambiar. De 10 a 100, todo es orden de magnitud, ¿no? De cualquier manera, ese gráfico es de muy máxima. No creo que se pueda lograr por los cuellos de botellas que hay, sobre todo de infraestructura. No es esperable. Pero tenés que ir a 30, 40 rigs seguramente, si no, no vas a crecer. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muy buenas presentaciones. Mi nombre es Dani Masachese. No puedo coincidir más con usted que en el diagnóstico que han dado y en la capacidad que tiene Vaca Muerta de proyección futura. Es inmenso, es fantástico, es mejor que cualquier shale de Estados Unidos, sin lugar a dudas. Vaca Muerta empieza a sus primeros pasos un año después de Eagle Ford Shale, básicamente. Cuando miramos el desarrollo del shale en Estados Unidos, yo no sé qué cantidad de pozos hay hoy, pero debe haber 100.000, 150.000 pozos, una cosa por el estilo. ¿Por qué entienden, y es una pregunta general para cualquiera de ustedes, por qué entienden que no hemos sido capaces de crear las condiciones para poder crecer en número de rigs, en número de fracturas, en actividad, en atraer inversiones? ¿Y cómo creen que se puede financiar esta necesidad que comentaba Pablo de 9.000 millones o 10.000 o 15.000 millones de dólares por año que se necesitan invertir en Vaca Muerta como para poder hacer el despegue? ¿De dónde se puede conseguir ese tipo de financiamiento? ¿Qué necesitamos crear como país para generar eso? Porque si no, el año que viene vamos a estar, como dijo alguien, viendo el mismo numerito y dentro de 5 años vamos a estar viendo exactamente el mismo gráfico, porque no tenemos capacidad de despegue, porque las empresas que están invirtiendo en el país son las mismas empresas que venimos invirtiendo desde hace, pero tenemos una capacidad limitada de inversión. ¿Cómo se imaginan algunos de ustedes que se puede crear las condiciones para que esto ocurra? Te va a contestar Freire. No, yo te contesto mañana en tu oficina, Dani. Contestale, Freire, que vos... Gracias. Yo creo que de los 4 es el que mejor vas a contestar. Te tengo fe. Yo delego mi respuesta en la de él. Podrías haber venido acá, la verdad. Buena pregunta, Marcos. No, a ver, qué sé yo. Es complicado, Dani, sobre todo, a ver, está claro, y vos lo sabés, o sea, para cualquier proyecto de escala en Argentina que uno quiera hacer, para un proyecto que requiere, digamos, petróleo o gas, ¿no? Es difícil, digamos, es difícil traer proveedores, porque la verdad que no hemos sido capaces, vos sabrás mejor por qué, pero a ver, por ahí no teníamos la escala suficiente en algún momento. Hay un montón de externalidades que hacen digamos, desde la operación, desde lo laboral, desde un montón de otras cosas que, desde la importación, todas esas trabas al final te complican a la hora de poder, por ejemplo, tener mayor cantidad de proveedores de distintos servicios o de operadores que te puedan dar servicios. Y yo creo que eso también, limitado por la infraestructura, ha hecho que por ahí no tengas una necesidad de tener, no sé, 20 proveedores de equipos de tal o cual cosa. Con lo cual, entras como en un círculo vicioso, ¿viste? Que no podés salir. Y yo creo que, por ahí por la escala, en buena parte, no podemos salir de eso. No sé, por lo menos eso es lo que yo respondería a priori en esta fácil pregunta que nos hizo Dani. No sé. Yo pienso que tenemos, por supuesto no tenemos la escala de Estados Unidos, y no tenemos la potencia de desarrollo de negocios que puede haber en Estados Unidos. Pero sí podemos
pensar en que con esto que tenemos podemos hacer algo mejor que lo que estamos haciendo. La verdad que hace un par de años atrás, y con un escenario, una visión de precios más bien bajos, era difícil pensar, si uno mira nosotros, nuestro costo de desarrollo era hace 4 años $19. Y la verdad que hace 4 años con $19 no podíamos competir en el mundo. Me parece que hoy, a costos de desarrollo sensiblemente más altos que en Estados Unidos, pero realmente competitivos, porque eso es un promedio de Permian, y hay operadores de Permian que están un poquito más altos, creo que lo podemos hacer. Me parece que la clave es la escala. Necesitamos generar la escala para que eso suceda. Yo no veo un crecimiento en Argentina similar a lo que pasó en ningún shale en Estados Unidos. Vamos a producir lo que podamos producir en términos de el objetivo que nos fijemos de mediano plazo. Pero me parece que, yo estoy hablando de 1 millón de barriles y Permian produce 50 veces más, ¿no? Pero eso de alguna manera empieza a marcar un camino en el cual podemos equilibrar la balanza energética, podemos comenzar a traer divisas, podemos trabajar sobre la inversión directa extranjera en Argentina. Y me parece que esos hitos son los que empiezan a dar señales al mercado. La verdad que competimos por capital como todo el mundo y necesitamos mostrar algo competitivo con lo que existe en el mundo. En la medida en que lo podamos empezar a mostrar, y cuando hablo de competitividad estamos hablando de todo el contexto, ¿no? Creo que hay posibilidades de hacer algo que es muy positivo para un país como Argentina con 40 millones de habitantes. Obviamente incomparable con Estados Unidos con 300, con la potencia industrial y el desarrollo que tiene Norteamérica. Bueno, no me puedo perder la oportunidad de, teniendo a 4 grandes figuras que representan 4 grandes empresas, decir algo futbolero, tomando tu expresión. El gas está, ¿no es cierto? Creo que se están encaminando algunas cosas, como es el gasoducto, Néstor Kirchner y algunas otras cosas. Pero siempre yo esta pregunta se la hice al mercado, ahora se lo hago a los productores. ¿Qué ven en el plan gas? ¿Qué habría que hacer si es que está respondiendo a lo que ustedes piensan? Y particularmente pienso que se dio un primer paso bastante interesante. Pero ¿qué esperan más de eso? Pienso que el plan gas le dio primero previsibilidad al productor, y eso es muy importante. Por otro lado, capturó el aprendizaje de los planes anteriores, que todos sirvieron para incrementar la oferta de gas. Imaginemos lo que hubiese sido, o lo que sería hoy Argentina con los valores de producción del año pasado, con 15 a 20 millones de metros cúbicos menos. La verdad que la situación, que es grave, sería mucho peor. Con lo cual me parece que el plan gas, de la manera de darle previsibilidad contractualmente largo, poder enfocarnos en el desarrollo de gas, y una de las cosas que creo que es positiva y que vemos es el costo de la energía es más barato de lo que era hace tal vez unos años atrás, y eso es lo que permite el desarrollo de un país también. Con lo cual, desde el punto de vista, creo que es clave la previsibilidad de poder contractualizar esa demanda, y eso nos ayudó mucho a todos a poner planes de desarrollo muy rápidamente. Y ahí otra de las, y perdón que me extienda un poquito, una de las grandes potencias de esto es podemos crecer muy rápidamente, así como en 6 o 7 meses el año pasado pudimos alcanzar a principios del invierno valores de gas que habíamos comprometido, lo hicimos prácticamente en tiempo récord. Sí, yo complemento un poco lo que decía Pablo, que coincido, pero diría algunas cosas adicionales. A ver, evidentemente el plan gas permitió contractualizar y dar cierta previsibilidad. Pensá que nosotros, y vos, Nino, lo conocés bien, veníamos de contratos anuales en el mejor de los casos, o sea, contratos de
de un año de plazo, como algo de largo plazo en este país, ¿no? El Plan Gas nos permitió contractualizar con cierta demanda a 4 años, ¿ok? ¿Por qué 4 y no 6 o por qué 4 y no 2? Pero bueno, fue en 4 años y ancló por lo menos un periodo de 4 años. Por otro lado, dio cierto margen y estructura para lo que es exportaciones, que veníamos firmes de verano. Por lo menos veníamos con exportaciones interrumpibles, con lo cual puso esa base también ahí. Ahora, ¿qué sigue? Por lo pronto ya pasó 1 año y medio, prácticamente cuando nos pasemos el invierno nos van a haber pasado 2 años de este Plan Gas. Bueno, en algún momento hay que empezar a ver, ¿o qué sigue después del Plan Gas? Digo, tenemos tiempo todavía, ¿no? Pues faltan 2 años y medio. Pero ¿cómo sigue? ¿Se renueva anualmente? ¿Vamos a ir a un Plan Gas nuevo por otros 4 años? Y algo que me olvidé decir en mi presentación, pero quería aprovechar porque calza creo que ahora, es con la expansión del gasoducto, por ejemplo, esta primera etapa. Fantástico que se haga la infraestructura, pero después hay que ponerle gas adentro a ese caño, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si todo o si el gobierno cree que ese gasoducto va a estar el año que viene, en el invierno del año que viene. Bueno, en algún momento, te diría que rápido, deberíamos empezar a pensar con qué estructura contractual, sea un Plan Gas 5, llamarlo como quieras, pero vamos a diseñar eso. Y la siguiente etapa, que seguramente sea una etapa no tan en base, sino más de punta, ¿cómo la vamos a diseñar? ¿Con qué tipo de precios máximos, por ejemplo? Hay un montón de cosas, pero me parece que eso es como lo que viene a discutir. ¿Okay? Coincido. Si lo miralo un programa por resultados. ¿Funcionó? Sí. Todas las compañías, muchas compañías, cotizamos y aumentó la oferta de gas muchísimo. Sí. Y creo que se seguirá trabajando entre todos y se va a lograr todas las deudas que tenga él, se van a encontrar y se van a ir solucionando. De la misma forma que se solucionó esto. Yo lo que veo que, bueno, obviamente, ante lo que está ocurriendo en el mundo, parece un precio irrisorio, ¿no es cierto? Ese es el tema. Pero dejémoslo ahí. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Sí, tengo una pregunta. Sí, Marcos Tibó. Si analizaron, Vaca Muerta tiene mucha parafina en su yacimiento. Cuando baje la presión un poco del yacimiento va a aparecer la parafina que va a bajar mucho la producción de los pozos. Si lo tienen en cuenta en esas proyecciones que hicieron tan... ¿Me preguntás a mí? Sí. Vos lo que tenés en Vaca Muerta, a lo sumo podés llegar a tener interferencia entre 2 pozos. Entonces no baja la presión en todo el yacimiento, solamente baja la presión de lo que desarrollaste. Entonces no tenés ese problema. Cuando lo tenés de entrada, al medio, después. No es como un yacimiento convencional, porque no hay un reservorio. ¿Cuál es la diferencia entre un yacimiento convencional y no convencional? Como la productividad es tan, y luego a propósito, tan baja, que cuando vos haces un pozo acá, ahí en la punta ni se entera que hay un pozo. Entonces no hay posibilidad que baje la presión de allá, porque tarda tantos años, se entera, pero tarda tanto, que son fuera de lo que somos nosotros, cientos de años. Entonces ese problema no se da. Si se te da al principio y continuamente. No es que va a aparecer sobre el final. No sé si fui claro. O sea, que mantenés la presión del yacimiento. Vos siempre encontrás presión original, siempre. Vos haces un pozo acá, lo vas a hacer al lado, hacer presión original. Lo único que ese es el efecto Child que se llama, y que cuando tenés un pozo a 200 metros, como la presión es una onda, se da cuenta, como todo en la naturaleza va a lo más fácil, se da más cuenta que ir para ahí que ir para el otro lado, porque le cuesta menos. Pero no hay efectos de parafina, eso no se te dan. Se te dan de entrada, sí se te dan. De hecho, vos debes tener por ahí en petróleo, en alguna zona, he escuchado que hay tema de parafina, pero se soluciona. No es un problema. ¿Más preguntas? Acá tenemos otras.
Hola, buenas tardes. Una pregunta rápida. Para el 1.000.000 de barriles de petróleo que mostraron como sueño, digamos, ¿más o menos tienen un cálculo de cuánto es el gas asociado que saldría, digamos, con esa producción? Es importante, es muy buena la pregunta porque eso creo que más que poner una oferta adicional de gas al mercado genera un problema que tenemos que resolver, que es cómo tratamos ese gas, un gas muy pesado con muchos componentes líquidos, pero también con mucha riqueza que te permite producir propano o butano y exportarlo. El delta, que acá tengo que hablar sobre el delta, estamos hablando, tenés que pensar que vas a multiplicar por 3 lo que tenemos hoy y estaremos alrededor de 10 millones de 10 millones de metros cúbicos, 8 a 10 millones de metros cúbicos de gas asociado. Depende de qué zona desarrolles. Si estás desarrollando, eso es un número muy global de toda la industria basado en lo que nosotros estamos visualizando a futuro, pero también importa si te vas a desarrollar un petróleo de GOR 300 o uno de GOR 80. No tenemos más preguntas. Bueno, entonces permítanme, por favor, agradecer a los 4 las presentaciones buenísimas. Muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias por transmitir tan fácilmente todo lo que saben. Realmente creo que es importante, como dijo Pablo, que todos deben trabajar en conjunto, no es así. Así que bueno, con esto ya estamos dando por finalizada la jornada de hoy. Si me permiten un par de minutos, no solamente quiero agradecer a los 4 presentes aquí con nosotros, sino a todos los que estuvieron en el día de hoy en esta jornada, que realmente todas las charlas fueron muy buenas. Y en nombre del IAPG, muy especialmente agradecer a los miembros de la Comisión de Producción que se pusieron al hombro la organización de estas jornadas, en este caso Nino, y bueno, en las jornadas de mañana también tenemos la cabeza del grupo. Así que muchas gracias en nombre del IAPG y